Bien, seguimos en 7AM Televisión, están con nosotros aquí invitados en el piso de 7AM para contarnos un poco experiencia por sobre todas las cosas. El doctor Santiago Juárez está aquí con nosotros acompañado de un paciente. Está aquí Juan Facundo Fuentes Perelli, quien nos va a contar también su experiencia como paciente de la cirugía endoscópica que se ha realizado, pero vamos a hablar primero con el doctor Santiago. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. ¿Cómo anda? Buenos días, muchas gracias por recibirme nuevamente. Un agrado siempre volver. Bueno, cuéntenos un poco sobre la cirugía en sí. ¿De qué se trata para, sobre todo, refrescar por allí el recuerdo y la memoria de la gente que nos está mirando? Nosotros hacemos cirugía bariátrica y metabólica, que es una cirugía que lo que produce es un cambio metabólico en el cuerpo y el paciente empieza a descender de peso, al principio a una velocidad acelerada, pero luego que se estabiliza en el tiempo. Y es una cirugía que tiene como meta no verse más flaco ni bajar de peso, sino resolver las complicaciones que trae la obesidad, que pueden ser la hipertensión, la diabetes, resistencia a la insulina y más de 30 enfermedades que están asociadas a la obesidad. ¿Cuál es el tiempo que se lleva para la cirugía, ya sea lo previo y después el postoperatorio? La preparación quirúrgica depende mucho del paciente, consiste en ser evaluado por un equipo. Nuestro equipo particularmente cuenta con nutricionistas, médicos clínicos, la gente de salud mental que puede ser psicólogo o psiquiatra, pero también tiene una evaluación por la gente de cardiología, hay que hacerse una endoscopía, hay que hacerse ecografías, hay que hacerse una serie de estudios. Primero hay que evaluar al paciente para determinar si tiene algún factor agregado y luego recién se plantea la cirugía. Nosotros hacemos dos tipos de cirugía que son o la manga gástrica o el balón gástrico. Cada uno tiene una indicación específica, por eso primero hay que estudiar completamente al paciente para poder sentarnos con el paciente y decir, esta es la mejor cirugía que le podemos ofrecer. Bueno, hoy lo tiene aquí a su lado a un paciente, Juan Facundo. ¿Cómo estaba cuando ingresó para hacerse la cirugía? ¿Cuánto pesaba Juan Facundo? Exactamente. Juan Facundo y yo nos conocimos hace 1 año y medio. Yo en ese momento estaba trabajando en Fundación Favaloro y él cuando entró a la consulta fue muy gracioso porque él es del Chaco, igual que yo, y nos pusimos a hablar, bueno, de dónde veníamos cada uno, y él ingresó a la consulta con 160 kilos. 160 kilos. 160 kilos, sí. ¿Y ahora cuánto está pesando? Y ahora eso le vamos a preguntar a él, Sí. que él nos cuente, pero está pesando mucho menos. Después vamos a ver las imágenes de cómo estaba antes él. Pero Facundo tenía una particularidad. Él era un paciente joven, que no es lo común en esta cirugía. Esta cirugía generalmente los pacientes la dejan como último recurso, esperan muchos años por temor a la cirugía, por temor al cambio. Nosotros generalmente operamos en promedio personas que tienen más de 35 años. Que han hecho todos los tratamientos nutricionales, médicos, de ejercicio y ven la cirugía como último recurso. Facundo era una persona muy activa, tenía una vida muy activa, bailaba, iba al gimnasio, se cuidaba y había tenido, al igual que todos los pacientes, aumentos y descensos de peso a lo largo de toda su vida. Y él cuando decide la cirugía, yo también quiero que lo cuente él, es una decisión propia, como en todos los pacientes, y nosotros como equipo trabajamos desde el punto de, yo lo digo, la asesoría médica. El paciente que nos viene a ver a nosotros viene porque decidió venir a vernos y nosotros le tenemos que dar toda la información posible para ayudarlo a tomar la decisión y que esa decisión sea informada. En nuestro equipo nosotros no trabajamos con límites de tiempo, no apresuramos al paciente a las consultas, no apresuramos al paciente al tratamiento, porque es un paciente que ha visto a diferentes especialistas. Tengo pacientes que han visto a mi médica clínica en la parte nutricional durante muchos años, y el paciente solo decide volver al equipo y buscar otro tipo de atención, que en este caso es la cirugía. Entonces, todo surge del paciente. Si el paciente no está convencido, nadie en el equipo lo tiene que convencer. El paciente solo tiene que decir, esto es lo mejor para mí. Bueno. Por eso lo primero que hacemos es todos los lunes una charla que es gratuita, que es grupal, donde se invita al paciente a escuchar en qué consiste la cirugía, en qué consiste la preparación y cuáles son los cambios de salud que tiene la cirugía. Bueno, hablemos con el protagonista, ahora hablemos un poco con Facundo, porque pesaba 160 kilos. Bueno, Facundo, antes que nada, buenos días. ¿En cuánto reduciste tu peso? Buenos días. Yo entré al quirófano
Yo había bajado 33 kilos antes de someterme a la cirugía, con todo el tratamiento prequirúrgico que requiere la cirugía. Entré al quirófano con 127 kilos y en 15 meses, 16, poquitos menos antes, o sea, entre que me operé y terminé, llegué a mi peso ideal, bajé 86 kilos. 86 kilos, es impresionante, es un número importante teniendo en cuenta lo que pesabas. Bueno, imagino que la fuerza de voluntad es clave en este tipo de cosas. Yo creo que más que la fuerza de voluntad es el compromiso con la vida de uno, del decir qué quiero vivir, qué quiero hacer con mi vida y plantarte desde ahí. Entonces, eso que llamamos como fuerza, que parece pesado, se vuelve algo liviano porque el objetivo es más grande. ¿No? La cirugía tiene algo fantástico. Santiago te puede decir que el bypass sí cura la diabetes, pero no cura la obesidad. Entonces la cirugía lo que tiene de fantástico es que vos salís del quirófano y tu estómago, al tener el tamaño de un dedo gordo de cualquier persona, que así más o menos puede ver cómo es tu estómago nuevo, no tenés hambre. Entonces al no tener hambre, uno comienza a ser como un bebé, comienza con agua, con té, después sigue la leche, el triturado, el blando. Entonces ese año que te lleva el entrenarte, el volver a comer de vuelta, te sirve para desaprender los viejos hábitos y volver a aprender el cómo seguir de acá para adelante. Es como, a ver, un ejemplo. A veces algunos dicen, cuando uno comienza a hacer gimnasia, lo tiene que hacer habitual. Si uno lo hace por 15 días, después ya lo toma habitual y a partir de ahí va a ir todos los días al gimnasio. En ese caso pasa así también, para que durante un año uno se acostumbre o por lo menos pierda esa comida chatarra, por decirlo de alguna manera, o comer abundantemente como lo hacía antes. Claro, es algo similar y te ayuda el cambio biológico que Santiago de alguna manera hace adentro. ¿La familia cómo influye algo en esto? Influye el entorno, influye la compañía, pero influye las conversaciones que tenés con vos y el renovar la decisión día a día. Porque el que se somete a la cirugía, el que entra a un quirófano, el que tiene que ir al gimnasio, el que tiene que sentarse ante un plato y decir, bueno, elijo esto, elijo no esto, es uno. Debe ser difícil, al principio, digo. Y es como todo, yo creo que antes de la cirugía es lo más difícil, la dieta líquida, qué simbólico, ¿no? El otro día leyendo un libro daban el ejemplo de un cohete de la NASA. Los primeros 3 minutos de impulsión hasta que sale de la atmósfera gasta el mismo combustible que gasta cuando da toda la vuelta al planeta Tierra. O sea, como todo inicio te lleva una fuerza extra, pero una vez que va y seguís, lleva la continuidad, el proceso va solo, es solo acompañarlo. ¿Cómo fue ese año después de la cirugía para vos? Para mí fue un año muy particular. Yo cuando decidí la cirugía había empezado nuevamente, como muchas veces, un proceso de un plan de alimentación, un plan de actividad física. Entonces en un momento me había plantado en un peso por varios motivos. Ya hay una cuestión genética, pero también hay una cuestión de que uno se empieza a sentir bien, entonces te empieza a entrar la ropa y no sé qué, y entonces cualquier excusa empezó a ser valedera para, bueno, y me permito un asadito, y me permito una copa de vino, y me permito viajar. Y en un momento una persona se me sienta enfrente y me dice, yo la verdad que tengo miedo que te mueras. Fuerte. Fue fuerte porque fue cuando yo estuve dispuesto a escuchar eso. Después cuando yo escuché eso, me di cuenta de la cantidad de personas que antes se me habían sentado y me habían dicho eso. Pero uno está preparado para los cambios cuando está preparado para los cambios y le llega el momento. Entonces ahí tenía un amigo, tengo en Buenos Aires, que es coach y ella se había operado. Me dice, ¿por qué no te operabas? ¿Por qué no averiguabas? Después le leo la obesidad, las obras sociales te cubren, si en un nivel de grado de obesidad como el que vos tenés, mórbido. Entonces me puse a averiguar, ahí fue que lo conocí a Santiago, me fui a Buenos Aires y ahí empezó todo. Facundo, te pregunto, ¿en algún momento de ese año tuviste una recaída?
¿Recaída en qué sentido? Recaída para tratar de comer abundantemente, como a veces algunos lo tienen, digo. O no, o ya en sí lo que implica la cirugía es que uno coma lo justo y necesario. Respecto a recaída en comida, yo no tenía, al contrario. Si yo no estaba muy atento a mi alimentación, me olvidaba de comer, porque no tenés hambre. Entonces hay que ser estricto en eso y ser muy disciplinario. Yo a los 7, 8 meses, me acuerdo, empecé a que llegaba el horario entre el desayuno y pasaban 3, 4 horas más o menos el horario del almuerzo y decía, ahí va, empecé a tener hambre de vuelta. Sí. ¿No? Porque en algún momento vuelve tu metabolismo a ser igual, nada más que con un estómago distinto y te sacaste 80 kilos. Es verdad, es verdad. Yo recaída no tuve en ese sentido de querer comer de más, no. Yo por suerte y gracias a Dios y a la mayoría de los pacientes con los que hoy trabajamos están en el mismo caso. Llegan, comen lo que tienen que comer y quedan satisfechos, como antes, capaz me comía 6 empanadas y con 2 estoy satisfecho. Lo que sí se te empiezan a preguntar cosas, y ahí es donde el equipo trabaja muy fuerte y acompaña, porque es un cambio muy grande de vida y como ser una reconstrucción totalmente. Sí. Entonces, siempre digo que ahí empiezan, Santi, entrar al quirófano con Santi, entre hora y media salí operado, con un bypass hecho, pero ahí es donde vos empezás a construir tus propios bypasses mentales, ¿no? O sea, psicológicamente tiene que ayudar también, Exacto. lo psicológico tiene que ayudar. Exacto, en esto. por supuesto, una compañía psicológica y a veces psiquiátrica, ¿no? Es por el momento de transición hasta que uno se acostumbra a la nueva vida y te empezás a relacionar en el mundo con el nuevo cuerpo y se vuelve normal. Y ¿Qué cambió para vos en la vida cotidiana, con tu nuevo cuerpo, como decís? mira, yo como decía Santiago, tenía una vida social muy activa, no me frenaba nada, o sea, hacía actividad física, bailaba, hacía lo que quería, pero bueno, por ejemplo, en el vestirme, no podía vestirme como me gustaba, y en cosas así. Entonces eso sí cambió muchísimo. Cambió muchísimo. Doctor Santiago, bueno, una experiencia estupenda por allí la de Facundo, también hablando que no tuvo una recaída. ¿Ha pasado con otros pacientes de que tengan recaídas? La cirugía es un cambio mecánico en el cuerpo que evita que el paciente pueda tener una recaída, porque lo que hace es saltea una porción del estómago, en el caso del bypass, y en el caso de la manga retira una porción del estómago, que hace que el paciente tenga menos ansiedad. ¿Qué son las recaídas en los pacientes? Los famosos atracones. Hoy él contaba que pasaba muchas horas y si no prestaba atención no comía. Para usted les pasará acá hasta que están 7 horas metidos. Sí. Si vos estás haciendo un seguimiento intensivo de alguna nota o estás trabajando, si no te traen algo para comer, puede ser que no comas. Eso le pasa a mucha gente. Estás distraído, puede ser que tengas el mate, puede ser que estés metido en la oficina 6 horas, que si no te das cuenta no tomaste agua, no fuiste al baño, porque a todos nos pasa cuando estamos concentrados en una tarea que nos olvidamos de la comida, sobre todo si disfrutamos la tarea que hacemos. Con la cirugía pasa lo mismo, con la diferencia de que el paciente uno lo educa para decir, cada 2 horas tengo que comer algo sano. ¿Qué pasa si un paciente que no está operado está 8 horas sin comer, cuando llega a su casa se devora la heladera? Todo, sí. Un paciente bariátrico no tiene esa sensación. ¿Por qué? Porque como tiene ese cambio biológico de tener menos ansiedad, el paciente llega a su casa, se va a sentar a comer, primero que no va a tener un apetito voraz, y segundo que va a comer una poca cantidad y va a sentir la misma satisfacción con muy poca comida con respecto a lo que comía antes. O sea, un paciente que se come, en el caso de él, como cuenta, 2 empanadas, siente lo mismo que si hubiera comido 6 empanadas o una docena de empanadas. Ese es el cambio mecánico y biológico que produce la cirugía. El otro cambio es que el paciente se empieza a deshacer de peso inmediatamente después de la cirugía, pero lo particular es, lo hace comiendo. Cualquier dieta le pide a un paciente que coma menos cantidad, o en algunos casos las dietas extremistas, que uno deje de comer. Hay dietas que son de 600 kilocalorías, muchos de nuestros pacientes han hecho eso en algún momento de su vida, algunos varias veces, y han bajado 25 kilos. El problema de esas dietas, cuando las dejo hacer, yo vuelvo a subir. Sí. Y con 600 kilocalorías no vive nadie. ¿Por qué? Porque está estudiado que el mínimo es 1200 kilocalorías día. ¿Qué es lo que hace el paciente bariátrico? El paciente bariátrico come inmediatamente después que sale de cirugía. La dieta líquida
que es para la preparación, es solamente antes de la cirugía. Y nosotros la damos cuando tenemos fecha de cirugía, porque no es lo mismo decirle a un paciente, tenés que hacer dieta desde ahora hasta el resto de tu vida, que tenés que hacer dieta desde ahora hasta que te operás. Después se encarga la cirugía. El paciente se opera, al otro día está tomando líquidos, segundo día toma agua, té, caldo y gelatina y se va a su casa. Y vuelve a la semana para un control donde la nutricionista le da nuevas cosas para comer. Me hablaba Facundo de un permitido, por ejemplo, de ir a comer un asado, tomar una copa de vino. ¿Cuál es el lapso después de la cirugía para llegar a ese permitido, por ejemplo? El paciente se opera, a la semana está con una nueva dieta. Al principio son, como contaba Facundo, son procesados. Que esto no es lo que lo hace bajar de peso al paciente, que es el mito que tiene la gente, que la gente baja de peso porque come menos. Claro. En cualquier cirugía digestiva, yo tengo que entrenar el intestino. ¿Qué significa? Yo tengo un cáncer de estómago, me sacan el estómago, la primera semana voy a estar con líquidos claros, después le voy a empezar a dar cosas a poco. Con el perdón de la palabra, yo siempre le digo a los pacientes, esto es igual que el bebé, uno no pasa de la teta a la hamburguesa. Uno tiene que entrenar el intestino del bebé para tolerar. Acá es exactamente lo mismo, yo cambié cómo funciona el intestino, entonces lo tengo que entrenar. Los que más conocimiento tienen sobre esto son los oncólogos y los nutricionistas que preparan pacientes para los oncólogos. Uno no puede darle al paciente una hamburguesa que requiere mucha digestión gástrica a un paciente que tiene operado el estómago porque está sobrecargando el intestino. Como tener un Fiat 600 y cargarlo con una tonelada atrás. Lo puede hacer, seguro, pero no va a hacer más de 2 cuadras. Entonces, yo no puedo forzar la transmisión de mi paciente, que es mi estómago y mi intestino. Entonces, el paciente la primera semana está con líquidos claros, la segunda semana ya está con líquidos un poco más fuertes, la tercera semana ya comienza con una fase de procesados, al mes ya está sin los procesados y empieza a comer verduras. Y todas las dietas tienen no solamente el alimento nuevo, sino cómo se prepara, para que el paciente vaya acompañado en todo momento de decir, esto es lo que podés comer, esta es la mejor manera de prepararlo. El paciente no tiene que sufrir hambre. Es lo principal. ¿Por qué? Porque no es desnutrir al paciente lo que nosotros buscamos, sino que el paciente baje de peso pero esté bien nutrido. Más o menos en 4 meses el paciente está tolerando de todo. Lo que más se tarda en tolerar es la carne roja, que eso es porque la carne roja tiene mucho colágeno y requiere mucha digestión gástrica, entonces depende de cómo funciona ese pequeño estómago nuevo del paciente. Hay pacientes que tienen muchísima tolerancia, hay gente que tolera la carne roja a los 2 meses, hay gente que por una cuestión biológica le cuesta 6 meses tolerar la carne roja. Pero desde la segunda semana que están comiendo pescado, pollo, atún, comen diferentes cosas. El paciente tiene que poder comer. Yo siempre digo, si el paciente no come todo después de una cirugía, la cirugía está mal. Algo está pasando que mi paciente no tolera comida. Porque si yo opero a un paciente para que no pueda hacer una vida normal después de la cirugía, no lo puedo operar. Esta es una cirugía que uno hace para que el paciente viva mejor. Y si vivir mejor significa dejar de darse unos gustos, eso no es vida. Yo al paciente siempre le pregunto si toma vino, cerveza, champán, y la gente me dice, no tomo. Piensan que yo le pregunto por el alcoholismo. Yo le pregunto para que se queden tranquilos de que un paciente le gusta el vino, después de la cirugía va a tomar vino. ¿Te gusta el champán? Vas a tomar champán. El mejor ejemplo es operamos mucha gente de Córdoba. Si yo a un cordobés le digo que no puede tomar Fernet, no se opera. Es verdad. No se opera. Si yo a un correntino le digo no puede tomar caña ruda, no se opera. Sí. Entonces es exactamente lo mismo. Yo al paciente le tengo que decir, si te gusta el champán, al año de la cirugía vas a estar tomando champán para brindar. Es más, cuando nosotros nos hicimos con Facundo, nos encontramos en el boliche, estábamos tomando champán. Sí. Salimos a comer un día a la noche. No le podía decir que no, Facundo. No le podía decir que no. Salimos un día a la noche a comer, compartimos un lomito. O sea, él tiene que poder comer de todo. Si yo a un chico joven le hago una cirugía y no le permito hacer una vida normal, ¿qué tipo de beneficio le doy? ¿Bajar de peso? Sí. Yo no sé si ese es el único beneficio que nosotros buscamos. Claro. Nosotros buscamos que el paciente viva mejor. Como dice Facu, uno tiene que elegir vivir mejor. Por eso es que la cirugía es electiva. La enfermedad no es selectiva. El paciente sufre la enfermedad y hace de todo para dejarla y no la puede dejar. La cirugía sí lo es. Que es una contrariedad, pues yo digo, si la cirugía me mejora la enfermedad, ¿por qué no operamos a todo el mundo? ¿Por qué? Porque es una gran cirugía. Y nadie se quiere operar. Y nosotros del equipo le decimos eso a la gente. El paciente que se opera es porque quiere. Nadie puede entrar obligado a quirófano, porque si ese paciente se opera obligado, obviamente no va a tener los mismos resultados que un paciente que hace un esfuerzo para operarse, que eligió operarse y que dice, mira todo el beneficio que saco de mi esfuerzo. Sí. Los pacientes vienen y me agradecen. Yo le digo, no hay nada que agradecer porque el esfuerzo del paciente. Sí. Yo opero porque me gusta y opero porque es una cirugía que da muchísima satisfacción al equipo, pero el que eligió operarse es el paciente.
Entonces, la satisfacción del cambio es para el paciente, es exclusiva del paciente. Y ahí es donde entra la familia que vos decís, el acompañamiento. Nosotros insistimos a los pacientes que los familiares que los van a acompañar vengan a la charla, escuchen la charla, acompañen a los pacientes en el seguimiento. ¿Por qué? Porque las preguntas de los familiares no son las mismas que las preguntas de los pacientes. Eso siempre es diferente. Sobre todo si en la familia hay gente delgada. Porque el paciente delgado muchas veces no entiende lo que sufre el paciente obeso. Entonces le pedimos a los pacientes que vengan y hagan sus preguntas. Todas las preguntas son válidas. ¿Por qué? Porque todos tenemos preconceptos de la enfermedad. Ni siquiera los médicos hoy en día a nivel mundial estamos de acuerdo con un montón de cosas de la enfermedad, sobre todo el tema de la cirugía. Sí. Entonces es importante que el paciente venga y nosotros le podamos responder las preguntas lo más honestamente posible. Yo al paciente le trato de ser lo más honesto posible. No trato de justificar lo que hago, trato de informar al paciente y decir, si tu mamá se quiere operar, yo estoy acá para ayudarla. No estoy acá para que se opere, estoy acá para ayudarla. Si tu mamá en la camilla de quirófano dice, tengo miedo, no me quiero operar, no se va a operar, que nos ha pasado. Gente que en la mitad del tratamiento dice, doctor, quiero probar con la dieta porque vengo bajando bien, pruebe con la dieta. Doctor, tengo miedo a la cirugía, no me quiero operar por ahora, no te operes. Nos pasó una señora internada en Favaloro que el día de su cirugía quiso suspender su cirugía. Mira. Y la suspendió, no hubo ningún problema, la suspendió, se terminó operando 2 meses después. Tengo pacientes que por esperar no llegaron a la cirugía y tuvieron complicaciones asociadas a su enfermedad por no llegar a la cirugía, pero uno no le recrimina eso al paciente. ¿Por qué? Porque no es mi trabajo decirle al paciente operate o no operate. Mi trabajo es decirle, te querés operar, estas son las herramientas. Esto es lo que necesitamos de vos, esto es lo que te da el equipo. Facundo tuvo muy buenos resultados, ¿por qué? Porque dio lo mejor de sí. Hay pacientes que hicieron la misma cirugía de Facundo que a lo mejor no bajaron 80 kilos. Algunos por cuestiones personales, otros por decisiones personales. Claro. Eso depende mucho del paciente. La cirugía es una herramienta, pero no es la única herramienta que nosotros le damos. Por eso nosotros con Facundo ahora trabajamos desde el punto de vista del sostén emocional del paciente. Hay un equipo de salud mental que es psicólogo, psiquiatra, y ahora estamos haciendo con Facundo el seguimiento postquirúrgico, que es hablar con los pacientes y ver qué más le podemos dar aparte de la cirugía. La cirugía no es lo único que el equipo le tiene que dar, es una de las herramientas que le brindamos. Facundo, ¿qué mensaje podés dejarle a aquellos que por ahí se les cruza por la cabeza querer operarse o que han pasado por el momento que vos alguna vez tuviste y bueno, que se quieran operar? Que no duden en consultar, que vayan a hablar con Santiago, que yo estoy disponible para las consultas que necesiten. Yo en el equipo acompaño desde el coaching y por eso Santiago hablaba de lo postquirúrgico. Trabajo un poco con prequirúrgicos de dónde viene la enfermedad y porque tienen todo un objetivo en común, entonces trabajo con todos juntos. Pero los postquirúrgicos ya trabajamos individuales, un poco de mi experiencia y sobre todo de lo que es mi profesión, que es el ser coach. Cuando el coaching habla de creatividad, innovación y de diseño futuro, porque cada uno y cada paciente cuando se opera es un mundo nuevo que se crea, porque hay un ser nuevo que está saliendo. Entonces trabajamos lo que quiere, los sueños que tienen y cómo se relacionan con eso y cómo van a llegar a eso. Entonces, luego de la cirugía, como tantas herramientas que hay para el bajar de peso, sí, se abre un mundo de posibilidades infinitas. Entonces, que se animen, que consulten, que pregunten, que para eso estamos. Y yo cuando elijo trabajar con Santiago es, aparte del ser cirujano, el gran servicio que tiene con los demás, igual que a todo el equipo. Por eso estamos para lo que necesiten y que se saquen las dudas. No pierden nada, pero sí tal vez se priven de mucho al quedarse con la duda de qué es la cirugía y qué les puede dar y qué les puede regalar la vida después de operarse. Gracias, Facundo. Gracias a vos. Gracias, Santiago, por venir, por traer sin duda que gran ejemplo para todo aquel que esté del otro lado y por ahí piense también en operarse, ¿no? Gracias por recibirnos y yo insisto, la primera charla nosotros la hacemos gratuita, por eso es información, es nuestra manera de acercarnos a la gente. El paciente que quiere verme a mí, no me puede ver a mí directamente,
se ve obligado a ir a la charla primero porque es la mejor manera que nosotros tenemos de recibir a la gente, diciéndoles primero vengan y escuchen qué hacemos y después nos vamos a sentar a hablar. Reiteramos entonces las charlas, el día, el horario, el lugar. Los lunes a las 5:30 de la tarde en Brown 231. Buenísimo. Pueden pedir un turno con María Elena, que es mi asistente, al 445-8161. Y allí van a poder tener toda la información. María Elena es el apoyo incondicional del equipo, es la que coordina todo. Es una genia. Ya la vamos a traer acá porque realmente ella tiene otra versión de los pacientes que es lo que uno escucha en el pasillo, en la sala de espera, es otro mundo. Que cuando el paciente se da cuenta que no es el único que tiene un problema, cuando el paciente operado se sienta con un paciente que se está por operar y le da pilas al paciente, le dice te va a ir bien, es cuando un paciente tiene una complicación y los otros pacientes lo apoyan. Hay un mundo en estos pacientes que se forma una especie de lazo especial. Algunos le dicen como la familia bariátrica. Sí. Yo hablo de la familia de la obesidad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que todavía no se operaron. Y hay pacientes que tienen dudas y es muy útil, por eso Facundo es muy útil para los pacientes porque él tuvo la enfermedad. Entonces no es lo mismo un grupo de médicos que la trata que alguien que la sufrió, se trató y tiene algo para decir al respecto. Bueno, el doctor Santiago Juárez estuvo aquí con nosotros también con un ejemplo, una experiencia con Facundo, su paciente, para contarnos también un poco cómo pasó todo. Espero que hayan disfrutado esta charla, esta entrevista, como siempre, el agradecimiento a ellos que estuvieron aquí. Establecemos una pausa y ya regresamos con más 7AM Televisión.